Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amigo Carmix del Café Comiquero. Y en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal en el cual tenemos un haul de algunas de las últimas novedades de Editorial Camite y también una lectura masiva de Spawn, de los últimos tomos que ha estado sacando la editorial, que le ha metido bastante velocidad a este título en particular, ya que nos acercamos muy peligrosamente al número 300 y al 301, que sería el número que rompería récords en cuestión de cómic independiente con mayor número de publicados, que sería, anteriormente lo tenía Dave Sim con Cerebus y actualmente lo tiene ya con más de 350 números en Estados Unidos, Todd McFarlane. Y pues nos acercamos ya a la publicación de ese número 300 o al tomo que contendrá el número 300, pero la verdad es que Camite le ha estado metiendo bastante velocidad ya a este título, como les mencionaba. Así que vamos a hacer un breve review de cada uno de estos títulos. Voy a ir segmentando la lectura de Spawn para que no sea todo Spawn en un solo golpe. Poquito a poquito vayamos viendo de qué tratan estos tomos, porque cada uno tiene su propio sabor y estilo en el que McFarlane quiso ir contando esta historia en conjunto con los demás creativos que participaron. Además de otras novedades como Be the Root, Crossover, Gears of War y desde luego The Last Running. Así que no se despeguen, vamos a continuar en un momento más y creo que empezaremos con algo de Spawn. Y empezamos con Spawn, Las Guerras de Satán, este tomo de Eric Larsen y Todd McFarlane. Por acá tenemos Spawn. Este tomo en particular salió con un par de portadas. Esta trae esta ilustración en lápices, en blanco y negro, donde vemos a Violator y a Spawn peleando. Y vamos a ver qué más ocurre dentro de este tomo. El logo de Image Comics por acá. Tenemos por acá Spawn, Las Guerras de Satán, Larsen, McFarlane, Editorial Camite. Por acá el código de barras, el precio no bien indicado aquí son 319 pesos, precio de venta. Los logos de McFarlane.com, Editorial Camite, Las Guerras de Satán. Una pequeña descripción de lo que encontraremos en este tomo. Y este tomo llama la atención porque el equipo creativo, la verdad, fue bastante amplio. Este tomo recopila los números 256 al 262 de la colección de Spawn. Está acreditado Eric Larsen y Todd McFarlane en la trama, guión, diseños, lápices y tintas. Colaboraron muy estrechamente como en sus viejos días en Image Comics. Eric Larsen también de los miembros fundadores de Image y también anteriormente dibujante, al igual que de McFarlane, de Spider-Man y también creador de Savage Dragon, personaje que también tiene ya una larga vida en la editorial de Image Comics y que a la fecha sigue publicando. También está acreditado John Boy y Simon Kudransky en el arte, Simon Kudransky en el 257, Laura Martin y Francisco Plasencia en el color, Paco Plasencia, saludos Paco si nos estás viendo, también haciendo labor de color en muchos de estos números. Hay una portada de John Boy, una portada de Gerardo Sandoval y la portada de Sandoval y McFarlane y Todd McFarlane como editor. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues si recuerdan, en algún momento de la vida Jim Downing fue el nuevo portador de Spawn, del symbiote de Spawn, el K7 Elita, siendo curioso el que fue el primer ser humano en tener un symbiote de estos y no estar muerto, que es una de las características que tiene Spawn. Aquí lo que vamos a ver es que Spawn, Al Simmons ha regresado y nos encontramos con que Wanda su esposa, fue asesinada y ahora tiene que pelear por recuperarla en el infierno. Y de ahí el nombre de este título, Las Guerras de Satán, que prácticamente empieza con esta historia, con este número. Y algo que destaca mucho de este número es que efectivamente, y vamos a ver un poquito más por acá, cuando llegamos a esta parte dibujada por Eric Larsen, literalmente Spawn ha regresado al infierno. ¿Y qué encontramos acá? Es una larga secuencia de pelea, prácticamente sin diálogo alguno, en el cual Spawn va destruyendo cada uno de los demonios, jefes del infierno, haciendo uso de sus poderes y sin ningún diálogo. La verdad, fantásticamente bien coreografiada y bien ilustrada esta pelea por parte de Eric Larsen. Y al final se llega a enfrentar con este general del infierno que tiene aquí atrapada a Wanda. Y efectivamente, en algún momento de esta historia, se va a enfrentar a adivina quién. El título lo diría bastante bien. Efectivamente, es Satanás. Sí, Satán, el demonio en persona, aquel que está arriba de Malevolya, aquel que está arriba de cualquiera de los otros
demonios del infierno. Y sobra decir que si hay más tomos de Spawn, ¿qué creen que pase? ¿Quién creen que haya ganado en esta confrontación? Efectivamente, no les diremos exactamente cómo, pero Spawn ha derrotado a Satán. Ha derrotado al diablo. Honestamente, de aquí en adelante, ¿qué seguía? O sea, cómo podíamos llevar la historia? Bueno, solamente McFarlane y Larsen y compañía sabrían hacia dónde llevarnos. La verdad es que lo veremos en los siguientes tomos, pero la historia, lejos de terminar con pues lo que pudo haber sido un final fantástico para la serie, en el sentido de que, pues, hey, llegamos al prácticamente con el jefe final. No, la historia continúa y se pone todavía más interesante. Destaca sobre todo aquí el arte de Erik Larsen, que durante un buen ratito se hizo cargo del título de Spawn, con esa secuencia de pelea impresionante. Larsen ha estado cambiando su estilo de dibujo a lo largo de los años, ha sido un poco más suelto en algunos de sus trazos, pero en general sigue manteniendo esa espectacularidad que se le conoció desde sus días en Marvel Comics y desde luego en Savage Dragon Animation. Así que muy recomendable este tomo. Recuerden, hay varias portadas de este tomo en particular. La verdad, me gustó bastante, con los trazos a lápices, que siempre es bien interesante, en este caso de Gerardo Sandoval. Y esto fue Las Guerras de Satán, que parecería el final, pero no. Es muy por el contrario, el principio de una nueva era para el engendro del infierno. Gears of War, el Omnibus, tomo 2, publicado originalmente por IDW. Aquí tenemos la segunda y última entrega de esta serie de tomos recopilatorios que marcan pues las primeras publicaciones con el título de Omnibus por parte de Editorial Camite. Y son cómics que, ojo, el tamaño del cómic es mucho más pequeño, quizá no tanto, pero es un formato más pequeño que el típico cómic americano. Así fue publicado originalmente en Estados Unidos la colección que sacó IDW. Bien importante, los cómics estos, como lo platicamos en un review anterior, fueron publicados originalmente por Wildstorm, una división posteriormente de DC Comics, pero en cuanto IDW consigue la licencia de Gears of War, republica esos cómics en esta recopilación de formato Omnibus, que contiene, en este caso en particular, tenemos más de 14 números. Tenemos por acá, efectivamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 numeritos de la serie de Gears of War que terminó en el número 24. Aquí tenemos en la portada al General Ram, mientras que en la primera portada teníamos a Marcus Phoenix. Por acá tenemos Gears of War, volumen 2, Omnibus, Editorial Camite. Por acá tenemos alguna descripción, este bonito arte de donde vemos a Prescott, vemos a Dom Santiago, a Marcus Phoenix, Anya y desde luego a Victor Hoffman. Este tomo en particular recopila de los números 14 al 24 de la serie de Gears of War y es escrito principalmente por Karen Traviss y Joshua Ortega con arte de Pop Man, Leonardo Manco, Colin Wilson y Julius López. Destaco mucho el trabajo de Karen Traviss, puesto que ella fue la escritora del videojuego de la última entrega de la saga original de Gears of War 3, que fue la primera saga con Marcus Phoenix. Ella escribió ese título, escribió el guión del juego como tal, y además es la autora de las primeras 5 novelas de Gears of War en prosa, que nos cuentan historias que ocurren antes de la historia de Gears of War, antes del primer juego, durante el juego 1, 2 y 3, 1 y 2, perdón, hasta llegar al volumen 3, que sería la última entrega del juego. Y este título en particular en los cómics enriquece esa lectura. La verdad es que si nunca han leído las novelas, no se preocupen, no es necesario que las lean para entender qué sucede con estos cómics. Eso sí, si ya jugaron el juego 3, creo que enriquecería muchísimo la lectura de este tomo en particular, ya que muchas de estas historias nos van a ir acercando a cómo empieza el tercer juego. Vamos a encontrar aquí algunas historias contadas previo a los eventos de Gears of War 2, por ejemplo, esta contada por Jace Stratton, donde vemos cómo pierde una oreja. Hay una historia también por acá, estelarizada por Adam Phoenix, antes de pues ser esa figura, ese científico que desarrollaría el martillo del alba. De ahí, de esta historia en particular, le vendría un poquito esa inquietud de cómo terminar con las famosas guerras del péndulo,
que si no tienen todo el contexto de Gears of War, son las guerras que ocurrieron inmediatamente antes de la llegada de los Locust y que prácticamente era como una especie de guerra entre países capitalistas o socialistas, pero dentro del mundo de cera, por un insumo que es la emulsión, que es el combustible que mueve a este planeta, ¿no? Fueron más de 80 años de guerra y Adam Phoenix le pone fin prácticamente de un disparo del martillo del alba. Tenemos también una historia con Victor Hoffman que ocurre cerca de los eventos de Anvil's Gate, que también si no han leído aquella historia o conocen de qué va Anvil's Gate, wow, es una historia de guerra muy cruda y muy difícil de leer en el sentido de que es bastante cruenta, bastante cruel la forma en que se desarrollan esos eventos en Anvil's Gate. Uf, si algún día leen esa novela, les espera una gran historia. También por acá tenemos otra historia con un joven Marcus, todavía antes de que entrara a prisión, y vemos las primeras pruebas de Adam Phoenix haciendo la creación del martillo del alba, cómo mejorarlo. Y la última parte de este tomo, que es un arco de 5 números, se llama Dirty Little Secrets o Secretos Sucios, en los cuales vemos prácticamente la precuela inmediata a Gears of War 3, en donde nos encontramos con que Prescott, el presidente Prescott, desaparece, huye de la coalición después de la destrucción de Jacinto, y no sabemos a dónde, no sabemos qué está haciendo, lo descubrimos evidentemente en el juego 3, mientras que vamos viendo esa transición en lo que los Gears, como los conocíamos, pasan de ser una unidad militar dentro de un orden de gobierno a ser prácticamente igual que los sobrevivientes o varados, donde pues ahora están a merced no solamente de lo que queda de los Locust, sino de esta nueva amenaza que son los Lambent, y vemos cómo van creciendo esas amenazas de los Lambent, cómo nos acercamos cada vez más a conflictos políticos que desencadenarían varios hechos que nos llevarían al juego 3, cómo llegaríamos al inicio de aquel juego en el cual los Gears dejan un poco de lado las armaduras pesadas y clásicas por pues diferentes, digamos, atuendos más acorde con una vida como nómadas en el agua. Entonces, wow, la verdad, un gran trabajo por parte de Karen Traviss para ir cerrando los huecos entre sus libros y también entre el juego 2 y el juego 3. Es una gran historia esta de Dirty Little Secrets, se las recomiendo muchísimo. Y todo esto por 449 pesos, es el precio de lista de este tomo. Esto es Gears of War Omnibus Volumen 2. Y no se pierdan este tomo y no se pierdan lo próximo que viene con Editorial Camite acerca de la franquicia de Gears of War, que aunque los cómics ya terminaron, hay mucho más. Y ya verán más adelante a qué me refiero. Así que, continuamos. Y seguimos ahora con estos dos tomos Spawn, que son Infierno en la Tierra, tomo 1 y tomo 2. Y quisiera platicar de ellos en conjunto, ya que efectivamente cuentan una larga historia dentro de estos dos tomos, así fueron publicados originalmente en Estados Unidos, porque son la secuela directa de las Guerras de Satán y en donde nos encontramos ahora que Spawn prácticamente ha acabado con Satanás, con el rey del infierno, con el adversario por antonomasia. ¿A dónde nos lleva ahora esa historia? Esta historia, estos dos tomos, aquí tenemos el primero, este es Infierno en la Tierra, tomo 1, Eric Larsen, Todd McFarlane y Simon Kudransky. Larsen todavía trabajando en el título de Spawn, por acá tenemos igual. Infierno en la Tierra, Larsen, McFarlane, Kudransky, Editorial Camite. Y por acá alguna sinopsis, el código de barras, el logo de McFarlane, el logo de Camite, este bonito arte de Spawn, que tiene bastante, por cierto no había mencionado que estos títulos traen barniz a registro en algunos elementos de la portada, muy similar a la edición que hay en Estados Unidos, pero me atrevo a decir que mejor en cuanto al papel y a las portadas. La verdad es que es un gran trabajo, un gran acabado que tenemos en este título en particular. Este número, el tomo 1, pues está acreditado Eric Larsen y Todd McFarlane en el argumento, guión, trazos, lápices y tintas, y Simon Kudransky en el arte de los números 267 al 68. Este título recopila del 263 al 268 de la colección. Está también acreditado Tom Levin en el argumento de los números 267 y 68 y Paco Plasencia en los colores y Rafael Albuquerque en portadas, Eric Larsen en portadas también y McFarlane como editor. Mientras que, para los créditos completos, el tomo 2 de aquí, Infierno en la Tierra, tomo 2, Eric Larsen, McFarlane, Simon y Kudransky.
Tenemos acá nuevamente la misma ilustración de Spawn, el logo de Camite, McFarlane.com. Tomo Spawn, Infierno en la Tierra, tomo 2, Larsen, McFarlane y Kudransky. Y aquí aparece acreditado dentro del tomo McFarlane como argumento, guión y tintas, y Samuel Kudransky en el arte de 269 al 275. Este número recopila efectivamente del 269 al 275, es decir, entre estos dos tomos llegamos al número 275 de la colección. Tom Levin está acreditado como escritor en los números 269 al 71, Paco Plasencia en el color, Hisham Hibachi en la portada A, McFarlane en la portada B y McFarlane como editor. Yo recomiendo mucho leer estos dos tomos en conjunto. La verdad, no les recomendaría como que leer este tomo, después brincarse a otra cosa y después leer este. Digo, cada quien tiene el orden de lectura que prefiera. Sin embargo, para una experiencia más rica, sí les recomendaría que esto ustedes lo consideren como una sola historia. Porque tenemos un salto bien interesante, no solamente en cuanto a dibujo, sino al estilo o al tipo de historia que nos están contando. Si en el número o en el tomo anterior McFarlane nos dejó claro que Spawn había acabado con Satanás, pues Al Simmons ha regresado a la Tierra. Regresa a la Tierra en su forma humana, pero sigue siendo un Spawn. Sigue teniendo sus poderes, el traje sigue estando de alguna manera activo, pero muy dañado, quedó solamente un segmento del traje. Y poco a poco tiene que ir teniendo ese camino en el cual va reaprendiendo cosas que aprendió con su traje en algún momento. Y nos enteramos también que, bueno, recibe ayuda por parte de Terry Fitzgerald, que pues es el mejor, era su ex mejor amigo y es ahora viudo del amor de su vida, que es Wanda. Lo interesante aquí es que McFarlane y Larsen hacen un interesante crossover aquí, un cambio de estilo, porque ponen a Spawn de alguna manera como un vigilante muy superheroico en esta primera parte de esta historia. Se enfrenta con amenazas muy clásicas de superhéroes, monstruos, villanos que están asolando la ciudad. Y algo bien interesante es que aquí, por cierto, aparece Eddie de Iron Maiden, pero bueno, no es, pero se parece bastante. Algo interesante aquí es que hay un crossover de alguna manera con Savage Dragon. Por aquí vemos que Spawn está reaprendiendo su oficio como mercenario, utilizando armas porque el traje todavía no está al 100%. Y por acá nos encontramos con que hay un interesante crossover con otros personajes que son de Eric Larsen, como Ant, que es un cómic también que publica allá en Estados Unidos. Y por acá también aparece el buen Savage Dragon en algunos de estos números. Y básicamente la primera parte de la historia es hacer como un cómic de superhéroes, pues más tradicional, ¿saben? Tiene un cierto saborcito de universo compartido, un poco del villano de la semana, ese tipo de cosas. Es como un back to basics en ese sentido. Esto, la verdad, por aquí vemos al hijo de Savage Dragon. Ojo, este es su hijo. Ya es un adulto. Es algo bien curioso del cómic de Savage Dragon es que ocurre en tiempo real. Este cómic salió por ahí del 92 y el personaje titular, Dragon, ha ido envejeciendo conforme pasa el tiempo. Ha tenido hijos, ha tenido esposa, etc. Su hijo era un bebito, ahora ya es un adulto y ahora él es policía en Chicago, al igual que su padre. Entonces, hay todo ese sentido como de universo compartido Image que hace mucho que no veíamos. Honestamente, a mí que me tocó leer esa etapa en la que todavía estaban los 7 fundadores y tenían la idea de crear un universo compartido al estilo Marvel o DC, también me tocó vivir eso y encontrar esto, pues la verdad fue bastante entretenido. Se diluye un poquito el drama de Spawn en el sentido de que pues es más acción y aventura, pero bastante bien contado. Eso sí, el tomo, la historia, digamos, de ese arco que es el crossover entre Spawn y Ant, pues continúa en Savage Dragon 217, que no está recopilado acá. Así salió en inglés, ¿eh? O sea, no es una omisión por parte de Camita en ese sentido. Así fue publicado originalmente y es parte también de esa idea de hacer como promoción cruzada de sus títulos, ¿no? Tanto de Eric Larsen como de McFarlane. ¿Quieres ver dónde continúa la historia? Pues continúala en Savage Dragon, ¿no? Spawn seguiría apareciendo por ahí de repente, entonces, pues es algo que pues muchas editoriales de cómics como Marvel lo han hecho, entonces
no afecta para el desarrollo de lo demás. Me hubiera gustado tener aquí incluido ese final. Lamentablemente, pues ni en Estados Unidos existe el tomo así. Entonces, pues ni hablar. O sea, eh, habría que consultar en algunas otras fuentes cómo termina la historia, aunque, insisto, no afecta para el resto del tomo. Lo que está curioso es que hay un cambio bien importante entre la primera parte del tomo, que es hasta acá, y esta parte y todo el resto del tomo 2, ya que aquí es un cambio de estilo, un cambio de artista. De hecho, aquí es Simon Kudransky quien hace el arte. Y pues ahora el enfoque es completamente diferente, porque pasamos de todos estos temas superheroicos, como pueden ver acá, a temas más bien, nuevamente con el drama de Al Simmons queriendo recuperar sus poderes, y con la misión ahora, como le prometió a Wanda antes de despedirse de ella en el más allá, de deshacerse de toda la maldad que el cielo que el infierno o el mismo cielo desataron en algún momento en la tierra. Eh, Se va más por ahí, pero sobre todo nos enfocamos mucho en un personaje que tiene mucho tiempo que apareció en el cómic de Spawn, que es Cyan. Cyan Fitzgerald, la hija de Terry y Wanda, que ahora ya es una adolescente. Ahora tiene hermanos también de un segundo matrimonio de Terry. Y nos encontramos con que ahora Cyan es una adolescente con bastantes problemas, con problemas psicológicos, con problemas de adicciones. Es duro de ver. O sea, yo había dejado de ver un ratito el cómic de Spawn durante un tiempo, y encontrarme con que esa dulce bebé que en su momento conocimos en los primeros números de Spawn, pues ahora es una adolescente con tal cantidad de problemas. Es duro. O sea, está feíto, ni modo, así es parte de la historia. Pero además, no nada más se centra en eso, sino que Cyan aparentemente tiene una conexión muy importante ahora con Spawn y con el symbiote específicamente. Y tiene ciertos poderes. Vemos también el regreso de Sammy Twitch, por cierto, que de rato que no los veíamos en el cómic. Y, y ahora, pues, Spawn, Al Simmons quiere proteger a Cyan de estas nuevas amenazas que la buscan, porque ahora tiene ese poder vinculado al cielo y al infierno. Es una forma curiosa de darle importancia al personaje de Cyan. No sé si fue la mejor decisión que pudo haber tomado McFarlane en ese sentido, pero bueno, así es como quiso escribir su historia. A mí en lo particular me hubiera gustado dejarla un poquito más como, pues simplemente una adolescente que tuvo muchos problemas, pues por todo lo que vivió al lado de su padre y su madre, que lamentablemente estaban muy, muy vinculados con el engendro del infierno. Uf, ya de por sí era bastante drama, pero todavía al darle esos suerte de poderes lo hace más complejo. Así que bueno, estos son efectivamente Spawn, Infierno en la Tierra, tomo 1 y tomo 2. Insisto, les recomiendo mucho leerlos como una sola entrega, y cada uno con un precio de 319 pesos, disponibles también en la tienda de Camite. Continuamos. Be the Root. Tomo 1, negocios familiares. Un nuevo título que por ahí, si ya vieron en el canal de Editorial Camite, por ahí estuve acompañándolos en la presentación de este título en particular. Este es un cómic creado por David F. Walker y Chuck Brown, con arte de Sanford Green, Clayton Cowles en las letras y Rico Renzi en los colores. Este título, la verdad, le tengo mucho cariño. Es un título que yo tuve la oportunidad de traducir para Editorial Camite. Salió con dos portadas, esta portada que es la de Mike Mignola, y hay una portada de Chuck Brown, de Sanford Green, que es el artista titular de la serie. Por acá tenemos Be the Root, Walker, Brown, Green, Renzi y Cowles en este lado. Por acá tenemos este logo de los premios Eisner. Fue ganadora a la mejor serie continua en los premios Eisner en 2020. Tomo 1, negocios familiares. Ganadora también de mejor serie y mejor artista Sanford Green en los premios Ringo Awards. Por acá igual tenemos Camite, Be the Root, Walker, Brown y Green. Por acá tenemos el logo de Camite, el logo de Image Comics. Este tomo recopila los números del 1 al 5 de la serie de Be the Root. Y por acá tenemos esta pieza con varios de los miembros de la familia Sanjari, que son los protagonistas de esta historia. Si ya vieron aquel video de lanzamiento, pues ya conocerán un poquito de qué trata. Pero les cuento muy rápido que este título es una combinación muy, muy interesante de steampunk con magia, con algo de horror, y también pues enfocado en temas raciales en Estados Unidos, en el Harlem de 1920.
una época bastante complicada para las personas de raza negra en aquellos tiempos. Hay muchos elementos característicos de su cultura, como la música, como pues, la herbolaria y las tradiciones de la raza negra, etcétera. Y básicamente de lo que trata esta historia es de la familia Sanjari, que son una suerte de cazademonios. Esta familia durante varias generaciones se ha dedicado a eliminar o a purgar, podríamos decirlo así, a demonios que vienen de otra dimensión, de otro plano existencial, que poseen a seres humanos de piel blanca. ¿Y cuál es la idea? Pues básicamente es que el odio y el racismo los convierte en monstruos y ellos a través de sus conocimientos con herbolaria, con raíces, pues los van limpiando, los purgan de esa maldición. Eso es lo que la familia ha hecho durante mucho tiempo. Sin embargo, en este tomo en particular vemos que hay una nueva amenaza diferente a estos demonios que se hacen, los demonios que se hacen llamar los Jinú. Y ahora hay una raza que habla, hay una raza que habla y que es bastante diferente a lo que vemos. Aquí algunas escenas bastante características, tristemente, de aquella época en Estados Unidos con el clan y pues haciendo un linchamiento a estas personas de raza negra solamente por ser negros. ¿Verdad? Terrible este tipo de cosas, que pues cosas que no deberían pasar en el mundo real, pero que están muy bien retratadas en este cómic, con el añadido de que pues hay elementos sobrenaturales. Sin embargo, pudiéramos pensar que la historia se vuelve panfletera en el sentido de, oye, pues los blancos son los buenos, los negros siempre son, los blancos son los malos, los negros siempre son los buenos en la historia, como reivindicadora en ese sentido, sí de alguna manera, pero la raza negra aquí también no está exenta de pecados. Y hay una nueva raza de monstruos que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta historia que tienen más que ver con la raza negra que con la raza blanca. Entonces, nadie está exento, todos somos humanos, todos tenemos defectos, todos tenemos errores y de alguna u otra manera esa infección del odio de un lado o del otro pues nos llega a carcomer, es lo que nos cuentan en este primer tomo. El tomo también incluye, que esta parte está bastante interesante, al final del tomo, cada número, cuando se publicó en Grapas, salió publicado con artículos. Estos artículos son escritos por diferentes escritores, personalidades, académicos que han estudiado el impacto de la cultura negra en Estados Unidos y vinculan sus textos o su investigación a varios de los elementos que vemos en Biderroot. No es indispensable esta lectura para entender el cómic, definitivamente no, pero da bastante contexto de lo que, por cierto, esta portada, vean nomás que chulada, esta portada es homenaje a Akira de Katsuhiro Tomo. La verdad da bastante contexto de el momento cultural en que se sitúa la trama, lo que los lectores o el público meta, que es pues la gente sobre todo de raza negra en Estados Unidos, ha opinado acerca de este cómic, cómo les ha ayudado a crear también esa mitología que, pues con héroes, con personajes que eso me alegra mucho, se me hace muy muy bueno en el sentido de que son personajes originales, creados como tal, como personajes de raza negra, que son bastante interesantes de leer y que no es simplemente el cambiar pues la raza de un personaje de manera arbitraria para verse entre comillas más inclusivos, sino verdaderamente hacer un cómic de acción, de horror, de aventura, condenadamente bien escrito, con personajes originales sumamente entrañables. Eso se lo aplaudo muchísimo a Sanford Green, a Chuck Brown y a David F. Walker, los creadores de la serie. Esta parte sí les puedo compartir que traducir específicamente estos textos, la parte que es en prosa, sí fue un trabajo de investigación bastante extenso. La verdad, es uno de los tomos que más me ha costado trabajo traducir, porque quise ser lo más pues fiel posible al espíritu de ese texto original, dar la sensación que estos autores quisieron transmitir con sus textos. La verdad, me costó trabajo, pero me gustó el resultado. Espero que también le puedan dar una oportunidad a estos textos adicionales, no solamente a la historia principal en cómic, que la verdad es buenísima, súper recomendable,
sino también a toda esta parte que es sumamente interesante. Le tengo mucho cariño a esta serie, van a ser 3 tomos, ya está anunciado el tomo 2 en preventa, van a ser únicamente 3 por el momento, que es lo que está publicado en Estados Unidos. No se la pierdan, esto es Be the Root, tomo 1, negocios familiares. Spawn, terror oscuro. Continuamos con nuestro maratón de lectura de Spawn. La verdad fue bastante lectura seguida de Spawn. Fue bastante enriquecedor leerlo de esa manera, la verdad. Porque se vio muy interesante cómo fue cambiando estilos y hacia dónde estaba llevando la historia. Terror oscuro de Todd McFarlane, Jason Shawn Alexander, que es el nuevo ilustrador en este arco de historia, y Darek Savage, también en la parte de la ilustración. Por acá tenemos también el logo de Kamite, Spawn, Terror Oscuro, McFarlane, Alexander y Savage. Y por acá tenemos esta ilustración, que como verán, el estilo de arte es bastante diferente al de Simon Kudransky, que nos estaba acostumbrando en los números anteriores, y obviamente al de Erik Larsen. Y por acá pues tenemos el contenido que les comento. Este título en particular recopila los números del 276 que tenemos por acá al 283, que es donde termina este tomo en particular, que por acá tenemos la última portada. Les quiero mostrar un poquito de la última portada de este cómic, el 283, que es la que nos da la portada del tomo. En la historia anterior, pues lo que vimos son las consecuencias del regreso de Spawn a la Tierra y pues las implicaciones que tiene con Cyan, con la hija de Wanda y Terry. Este número hace un brinco nuevamente estilístico. Por acá tenemos acreditados a Todd McFarlane, Jason Shawn Alexander y Darek Savage como equipo creativo, y Simon Kudransky en el número 283, donde hacemos un brinco en la historia también. Y también está acreditado Jason Shawn Alexander y Luis NST y Paco Plasencia como coloristas, y Francesco Mattina en la portada de esta colección y del número 283. Francesco Mattina, que también un ilustrador muy buscado últimamente por los fans en las portadas. Como ven, el arte es muy diferente. Este es un arte más tirándole como a un estilo más de Vértigo, ¿se acuerdan? De la línea Vértigo en DC Comics, con trazos un poco más en carboncillo, un poco más sucios, menos definidos, para una historia de horror que se desarrolla en Japón. Al Simmons lo que hizo con tal de proteger a Cyan fue enviarla a Japón con antiguos amigos que tuvo durante su periodo como agente de la CIA. Vemos ahí algunas cosas que, bueno, Cyan pues no está tan a salvo como pareciera. Hay apariciones muy características del horror japonés. Vemos algunos temas con la Yakuza. Vemos conspiraciones que tienen que ver con trata de blancas. Y Spawn ha llegado también pues a ver cómo se encuentra Cyan y se da cuenta de que tiene que protegerla todavía más. Toda esta trama, la mayor parte está desarrollada en Japón. El arte, la verdad, me gustó mucho. Se me hizo una interesante adición al estilo gráfico de Spawn, mucho más sangriento, pero a la vez como con un toque más de horror que lo que nos estaba mostrando Kudransky, que era un poquito más clásico, y Larsen, que nos dejaba con ese estilo superheroico. No, aquí nos vamos más a la raíz pues de lo que es Spawn, ¿no? Es un cómic prácticamente de horror últimamente, como lo ha estado manejando McFarlane. El arte, la verdad, está impresionante. Y los enemigos que encontramos aquí, pues son, como les comento, muy del horror japonés moderno, ¿no? O sea, personajes como la Samara del Aro, por ejemplo, tienen mucha influencia en lo que se enfrentaría Spawn aquí en este título en particular. Y damos un brinco de estilo en el último número, porque Spawn quiere escalar su guerra, quiere escalar la guerra para que no solamente proteja a Cyan, sino que todos esos seres, tanto del infierno como de la tierra, que están atrapados perdón, del infierno y del cielo, están atrapados en la tierra, a partir de que Spawn prácticamente acabó con Satanás, pues se den cuenta de que Spawn los está viendo y quiere toda su atención, y que va tras ellos. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciéndose notar, haciendo que el público voltee a ver a que Spawn existe, y para ello tiene un plan. Y el plan es secuestrar a un rapero, a un famoso rapero, aparecerse en medio de Nueva York y anunciarle al mundo su existencia y quién es, revelarle al mundo quién es Spawn. Es un movimiento bastante arriesgado por parte de Al Simmons. Le apuesta muchísimo a que todo saldrá muy bien. Desde luego las cosas, como siempre suceden, no sale tan bien como esperara.
Me gustó mucho este tomo en particular, la parte que nos lleva a Japón, es un cambio estilístico bastante, pues que se agradece bastante, me gustó cómo lo manejaron. Un estilo ahí como medio de Cary Andrews, como a lo mejor un poquito de, a veces medio Simon Bisley en algunas cosas. El último número, pues sí, nos sitúa en lo que nos llevará a los siguientes tomos, con un cambio también de señal de hacia dónde va la historia, pero la verdad bastante bien hecha. Aquí llama la atención en la galería de portadas esta que ustedes dirán, ¿qué fregados es esta portadita? Es de Jonathan Hickman, ¿sí? El que es escritor, el escritor de la era Krakoa en X-Men, por ejemplo, o también, pues, el escritor de Manhattan Projects, pues, aquí, pues, se hace, pues, prácticamente hace una ilustración, él es, no sé si sepan, creo que es ingeniero, arquitecto, pero tiene una mentalidad así muy estructurada, muy de mecanismos, e hizo esta portada, pareciera como en AutoCAD, la verdad es bastante curiosa. Y esta portada también que me gustó bastante, que es un homenaje a The Walking Dead por parte de McFarlane. Aquí vemos a Rick Grimes, pero con una playera de Spawn. Muy interesante eso. Y esto es Spawn Terror Oscuro, 319 pesitos. También disponible en la tienda de Kamite. Y continuamos. The Last Ronin, el último Ronin, una historia de las tortugas ninja. Este título en particular, uff, súper polémico en las redes sociales últimamente por la edición de Editorial Kamite. Eso sí, ahorita platicamos un poquito de esa polémica, pero tengo que decir que como tal, como el producto como tal, está increíble. O sea, el acabado tiene este acabado foil en todas las portadas que salieron, fueron 16 portadas. Y además, pues tengo que agradecer mucho a Editorial Kamite y a Kenny también en particular que nos hizo llegar todo este material para revisión, pero a todo el equipo de Editorial Kamite que me dio la oportunidad de conducir esta presentación hace ya algunas semanas de este título de Last Ronin, donde tuvimos la presencia de buena parte del equipo creativo, los hermanos Isaac y Esaú Escorza y Luis Antonio Delgado, el colorista de la serie. La verdad, de lujo contar con ese equipo creativo para esa presentación. Tuvimos una plática muy interesante que pueden encontrar en el canal de Editorial Kamite. Vayan a echarle un ojo. Como les comento, este título salió con 16 portadas. Esta en particular me encantó. Es la que yo elegí. Me dieron la oportunidad de elegir cuál quería. Y es la portada de Peach Momoko, artista a la que le tengo mucho cariño. Me gusta mucho su trabajo. Y prácticamente todo lo que está sacando en cómic se lo súper recomiendo. Como portadista está en todos lados, está en Marvel, en DC, está en IDW, está en Dark Horse, en diferentes publicaciones de todo tipo. Van a encontrar trabajo de Peach Momoko y su trabajo de interiores también muy muy bueno. Esta historia en particular, bueno, este número en particular es un número que está, es un tomo, es empastado. Por acá tenemos Kamite, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Running, Kevin Eastman, Peter Laird, se me olvida su nombre, por acá lo tenemos, Tom Waltz, una disculpa para Tom Waltz, Esaú y Isaac Escorza y Luis Antonio Delgado en los colores. Por acá tenemos la R, el loguito de Last Running, editorial Kamite, ¿ok? Es la portada H, está la portada por Peach Momoko, venta en línea en kamite.com.mx. Y esta tiene un precio de 299 pesos. Van a ser 5 números en particular. Digamos, el tamaño pues es un poquito más grande y más alto, más largo y más alto que un tomo regular. No mucho, digamos que 1 centímetro más o menos, pero le da un formato ya de formato Prestige. Y bueno, ¿de qué va este título en particular? Yo lo veo así. Si ustedes conocen a las tortugas ninja en cualquier formato, la animación, las películas, etcétera, eh, prácticamente esto podría ser el epílogo o podría ser el final de la historia de las tortugas ninja, de una u otra manera. Sí, de alguna manera esta podría ser la última historia de las tortugas ninja como las conocemos. Ocurre en el futuro y se parece mucho en tono a The Dark Knight Returns, aquella historia de Frank Miller con Batman contando pues el regreso del Caballero Oscuro después de un prolongado retiro, pero ya pues como una figura cansada, como una figura pues con el peso de muchos años encima. Lo mismo tenemos acá, pero con una última tortuga. Una tortuga que si vemos aquí tiene un antifaz en color negro y está usando las armas de todas las tortugas. Por lo que vemos, las otras tres murieron en algún punto de la historia y esta tortuga busca venganza.
Lleva las espadas de Leonardo, los Ais de Rafael, el Bo de Donatello, los Chacos de Miguel Ángel, y está buscando venganza contra el último heredero de Orokusaki, que es el Destructor. Y a lo largo de la historia nos vamos a ir encontrando pues ese camino hacia la venganza. El primer número pues está cargado de acción, es un intento de esta tortuga por tratar de llegar con este heredero del Destructor. No sale muy bien, tiene un momento muy difícil de ver incluso, en el cual por acá vemos algún flashback incluso con las otras tortugas. eh, y pues él quiere en algún momento cometer seppuku, porque ha fallado. Siente que ya no puede más, que le ha fallado a sus hermanos y quiere cometer ese suicidio ritual japonés, pero algo lo detiene. Y ese algo pues nos llevaría a el resto de la historia, el resto de estos 4 números más, donde conoceremos quién es esta tortuga. De hecho, al final de este número en particular nos revelan quién es la última tortuga, quién es el último Ronin. Que Ronin, si ustedes no lo saben, es el término para un samurái sin amo, que pues prácticamente es lo que tenemos aquí. Una tortuga que su maestro Splinter ya no existe, ya no existen sus hermanos, el mundo que conocía pues se ha ido. Una historia bastante triste en algunos momentos, muy introspectiva en otros, mucha acción, la verdad súper, súper recomendable. eh, y pues va a tener alguna secuela esta historia, de alguna manera, ya lo veremos. Tiene también una precuela que en Estados Unidos tiene un ratito que salió, pero podríamos contar que esa es la última gran aventura de la última tortuga ninja original, como las conocíamos. Muy, muy buena historia. La verdad, súper recomendable. El trabajo de los hermanos Escorza y de Luis Delgado, wow, fantástico. El número en particular trae 96 páginas y prácticamente la mitad del número es una galería de portadas, con muchas, no todas, porque hay muchas, muchas portadas que acompañaron a la primera edición de Las Tortugas Ninja The Last Ronin en Estados Unidos. Y aquí pues se reproduce gran parte de ellas, junto con las portadas que fue publicadas como portadas ejemplares, tal cual, con acabado foil por Editorial Camite. Fue bastante polémico el tema del precio, ya que está apuntando pues a un mercado diferente, a un mercado más que apuesta más por el coleccionismo, quizá no tanto para el público lector como tal. Puedo decir que en cuanto a los acabados, en cuanto al material, en cuanto al trabajo de edición, es increíble lo que está haciendo Camite, está fantástico. Si el precio es el correcto o no, wow, pues, ¿qué les puedo decir? A mí me parece, en lo particular, pues que va a ser algo oneroso conseguir la colección completa en números, digamos, en fascículos, aunque no son propiamente grapas, sino en fascículos. Sí, sí va a ser algo onerosa, no puedo mentirles. Sin embargo, pues como les comento, o sea, va dirigido a un mercado diferente. Probablemente después exista alguna opción para más digamos, dirigida a lectores, no tanto a coleccionistas, pero por lo pronto ese es el mercado al que están apuntando aparentemente con este tipo de ediciones. Aún así, la verdad es que como historia, como contenido, como trabajo artístico, es súper recomendable. Échenle un ojo al primer nombre de Last Running, chequen si es para ustedes y veamos más adelante cómo continúa la publicación Editorial Camite de esta gran, gran historia que es para mí la última gran historia de las tortugas ninja. Así que esto es de las Running y vamos a continuar. Spawn, enemigo del Estado, que es este tomo que continúa las aventuras de Spawn en este gran maratón de lectura de Spawn que tuve la oportunidad de realizar gracias a Kenny de Editorial Camite, que me hizo llegar todo este material para revisarlo y acompañado de ustedes. Enemigo del Estado, que recopila los números del 284 al 290 de la colección. Por acá tenemos Todd McFarlane, Jason Sean Alexander, que es el artista principal de este tomo. Por acá tenemos Camite, Spawn, enemigo del Estado, McFarlane, Alexander. Por acá tenemos su código de barras, el logo de McFarlane, el logo de Editorial Camite, este bonito arte que continuamos con esa línea de horror que vimos en el tomo anterior de Spawn. Por acá los créditos completos, está Todd McFarlane como escritor, Jason Sean Alexander como artista, Lee Ulrich, José Villarrubia, Paco Plasencia, Jason Sean Alexander, Todd McFarlane y Brian Haberlin en el color,
y Francesco Mattina, que estuvo haciendo las portadas de los números individuales, preciosas las portadas de Mattina. Y bueno, este tomo en particular debo decir que es una rareza de a dónde nos quiso llevar McFarlane. Es un tomo que tiene mucho texto, de verdad, hay mucha lectura en ese sentido, ya que gran parte de la historia es contada a través de este device que utiliza McFarlane desde hace mucho tiempo, que es tener a estos tres comentaristas de noticias, y nos dan contexto de qué es lo que pasa, cada uno en su estilo. Ella es como la más centrada, como que la que da la noticia al punto y ya. Él es un poco más de chisme, y este es uno que todo está mal, todo es una conspiración, todo se queja, y siempre está en un canal diferente. Sí, nunca se han dado cuenta de eso, pero él siempre anda brincando de canal en canal porque lo corren constantemente, ¿no? De donde está trabajando. En el tomo anterior lo que vimos es que Spawn eh, ejecutó su plan para que pues todos los enemigos de Al Simon se dieran cuenta de que los está observando y que va por ellos. Secuestró a un rapero, apareció en medio de la ciudad de Nueva York, y ahí pues se reveló como Al Simmons, como Spawn, y lo que nadie esperaba, se rindió y lo apresaron. Efectivamente, lo apresaron, lo llevaron a prisión, donde varios de estos celadores, los encargados de la prisión, son también demonios o seres infernales. Y prácticamente durante todo este tomo vemos a Spawn en la cárcel, sufriendo torturas, al mismo tiempo que torturando a otras personas. Llega esa sensación, la verdad, bastante bien hecha. Debo decir que el efecto que consiguió McFarlane con la historia creo que me gustó, que es el sentido de que, pues sí, Spawn está en prisión, pero pues los que están en prisión también están amenazados por él, no nada más él por todos los demás. Eso sí, debo decir que muchas veces eh, llega a ser un poquito repetitivo el tema de que lo maltratan, lo torturan, se recupera, dice que todo es parte de su plan, caímos nuevamente en esa misma estructura de la historia. No está mal, pero después de un ratito llega a ser como, bueno, ya me la sé, ¿qué es lo que sigue, no? Lo que destaca mucho aquí es que se revelan nuevos poderes de Spawn, y varios de sus antiguos enemigos regresan, pero ahora como, entre comillas, aliados. Como les comento, pues ven, o sea, cada una de los números avanza la historia a través de la narración de estos periodistas. Otra vez este personaje que está constantemente cambiando de canal porque siempre lo andan corriendo. El arte, la verdad, está padrísimo, es un arte lleno de horror prácticamente, no se tientan el corazón con muchas cosas, y muchos carboncillos, muchas tintas, un arte un poquito ya más sucio, pero muy adecuado para el tipo de historia que nos quieren contar. Hay un enfrentamiento prácticamente ya al final con Violator, que nos llevaría a los siguientes números, y se incluyen varias portadas como esto que estuvo bastante interesante, que fue pues como un ejercicio en el cual McFarlane ilustró esta portada a tintas, y diferentes coloristas le dieron su toque a la misma portada, cada uno con su estilo. Esta, por ejemplo, es de Moreno de Inicio. Tenemos por acá otra de Frank Martin, Matthew Wilson, que es también una superestrella del color. Cada uno dándole su estilo. Fue curioso hacer ese ejercicio, pero está bien. Tenemos por acá algunas otras de Francesco Mattina con tintas de McFarlane. Algunas otras, algunos bocetos, sketches. 319 pesos, y este sería pues el penúltimo tomo a revisar en esta ocasión, donde nos acercamos cada vez más al número 300 de la colección de Spawn. Esto es Enemigo del Estado, y continuamos. Crossover, otro nuevo lanzamiento de Editorial Camite, nueva serie, una serie cortita, 2 tomos publicados hasta el momento. Esta es una serie de Image Comics, también traducida por su servidor. La verdad, me encantó haber traducido este título, sumamente divertido. Es como lo explica el propio autor, Donny Cates, una carta de amor al cómic de superhéroes y al cómic como medio, en una historia bastante interesante que le llegó en un momento difícil de su vida. Crossover, aquí tenemos es el volumen 1 de 2. Por el momento es lo que tienen publicado en Estados Unidos. Donny Cates en el guión, Jeff Shaw en el arte, Dee Conniff en el color y John J. Hill en las letras. Por acá tenemos un blurb de Scott Snyder, una lectura simplemente fantástica. Por acá tenemos Crossover, volumen 1, Los niños aman las cadenas. Tiene un porqué ese título tan curioso. Cates, Shaw, Conniff y Hill. Aquí tenemos 3 puntitos que tienen mucho que ver con la historia. Editorial Camite.
Por acá tenemos el logo de Image Comics, Kamite. Aquí algunos de los blurbs donde hay recomendaciones de comicbook.com, Bleeding Cool, Donny Cates, Multiversity Comics, Andrés Sorrentino, Monkeys Fighting Robots, diferentes sitios o entidades que dan su opinión acerca de este cómic, que la forma de escribirlo pues es un crossover, como tal, es un crossover donde cuando se lanzó originalmente este teaser que decía crossover, pues no sabíamos bien si era un crossover entre personajes de Image Comics o qué rollo. No, básicamente es el mundo como lo conocemos, nuestro mundo real, el mundo al que se pueden asomar por su ventana o salir a la calle, es invadido por personajes de cómics. Hay un evento multiversal, pues llamémosle una crisis en las tierras infinitas o una Secret Wars o algo así. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo? Pues que los personajes de ese mundo, de estos cómics, o sea, llamémosle Superman, Wonder Woman, Batman, Spider-Man, los X-Men, Spawn, Savage Dragon, etcétera, todos esos personajes dan el salto hacia nuestro mundo. Y no solamente ellos, sino también, pues, seres ficticios que pues son humanos normales en sus cómics, pero que también brincan a nuestro mundo. Entonces, es bastante curioso eso, esa premisa. Por acá tenemos algunos blurbs de Frederick Bertham, el autor de La seducción del inocente, que, una historia muy interesante en el medio del cómic, muy triste, honestamente, en lo que acabó ese tema. Y este tomo pues lleva el subtítulo de Los niños aman las cadenas, que es una frase de Todd McFarlane. Y eso se refiere evidentemente a Spawn, a su creación de que pues a los chicos les gustan las cadenas y porque se ve cool el personaje. Es una historia que está contada pues en retrospectiva, más o menos. Hay un narrador que nos va contando qué es lo que pasó, cómo llegamos a ese mundo, cómo es que ocurrió esta crisis multiversal que pues trajo a los personajes del cómic a nuestro planeta y qué repercusiones tiene. No solamente a nivel económico, social, también me gustó mucho que Donny Cates hace como esa referencia de, pues, cómo le impactaría al negocio del cómic, al negocio de crear, vender, distribuir cómics, el hecho de que los superhéroes brinquen al mundo real. Y eso tiene un impacto también en las tiendas de cómics, en los que trabajan en esas tiendas. Y hay una subtrama también aquí que nos dicen que pues algunos autores de cómics pues fallecieron o han sido asesinados. ¿Por qué? No sabemos. Por aquí tenemos esta única referencia de que probablemente esté por ahí el último hijo de Krypton, tal vez. Puede ser. Aquí, por ejemplo, esto se me hizo increíble que dice, encontraron muerto a Brian K. Vaughan. Sí, el autor de sagas. ¿Y de qué? Y hay muy buenos guiños en ese sentido. Como verán, tiene estos detalles en los colores, en el diseño, que cuando hay personajes que brincan de los cómics al mundo real, tienen estos tramas de puntos, que es pues esa técnica de coloreo que se utilizaba originalmente en los cómics hasta los años 70 y 80, que después sería reemplazada por el color digital, pero así es como se coloreaban los cómics, para diferenciar cuando un personaje es parte de nuestro mundo y cuando es parte del mundo del cómic. Seguimos la historia de Ellipsis Howell, que es conocida también como Ellie, y pues ella busca aparentemente entrar a un domo donde quedaron contenido ese evento multiversal para encontrar a su familia. Y en el camino se encuentran con esta niñita que viene de ese mundo del cómic. No sabemos qué onda con ella, pero es un personaje de cómic. Y ella también quiere regresar ahí para regresarse a su familia, a su tierra, a su mundo. Y a lo largo de este número vamos a ir viendo cómo llegamos a ese estado en que se encuentra el mundo. Vamos a encontrar varios personajes creados por Donny Cates en otros de sus cómics de autor. Y también personajes invitados de otros cómics que pues por aquí vamos a ver como, no nada más de Image Comics, sino de otras editoriales. Honestamente, un cómic sumamente divertido, muy bien construido, muy emocionante, muy bien hecho y que lean la introducción que nos da Donny Cates de por qué quiso escribir este cómic. Actualmente el cómic en Estados Unidos tiene 2 tomos publicados y podríamos decir que le falta un tercer tomo que en algún momento Donny Cates podría escribir. Lamentablemente el autor está atravesando por un problema de salud muy complicado derivado de un accidente. Creo que la vida no ha sido nada fácil para Donny Cates, pero cuando llega en esos momentos tan difíciles de su vida, los convierte en creatividad y nos entrega este tipo de joyitas que la verdad sumamente recomendables. Disfruté mucho traduciendo este título de crossover. Van a ser 2 tomos lo que va a publicar Kamite, hasta nuevo aviso que pues Donny Cates tenga la oportunidad de continuar su historia.
pero por lo pronto échenle un ojo al primer tomo de Crossover. 319 pesos también de venta con 4 portadas. Esta es la portada pues principal. Échenle un ojito y pues a ver qué les parece Crossover de Donny Cates y Jeff Shaw. Continuamos. Y con esto llegamos al final ya. Este es nuestro último tomo a revisar y también el último tomo de este maratón de lectura de Spawn, que esto es Spawn Venganza, la vida y muerte de Al Simmons, Todd McFarlane, Jason Shawn Alexander. Por acá tenemos el logo de Camite, Spawn Venganza, McFarlane y Alexander. Logos de Image Comics, Todd McFarlane, Camite recopila los números del 291 al 297. Y en este tomo, con el siguiente, estaríamos llegando prácticamente al número 300 y al 301, que rompió el récord de más números publicados de un cómic independiente en Estados Unidos. Este número, pues, continúa la historia donde nos encontramos en Enemigo del Estado, donde, pues, Spawn sigue ejecutando su plan para sacar a la luz a todos esos seres, tanto del cielo como del infierno, que están creando todo este caos en el mundo, con la idea que tiene Al Simmons de acabar con ellos de una vez por todas. Eso es el objetivo que tiene por acá. Hay varias ramificaciones en su plan que pueden o no salir muy bien. Ya lo veremos más adelante. Aquí me gustó mucho que el arte de Jason Shawn Alexander y Simon Kudransky, que hizo algunos bocetos por acá, cuando hacen una especie de flashback muy hacia el origen no solamente de Al Simmons como Spawn, sino de Spawn como concepto, pues tienen este acabado como casi de una leyenda, como de algo que se está haciendo borroso. Muy interesante esa elección estilística. Hay mucho arte también aquí de Simon Kudransky. Jason Shawn Alexander regresa también para estos números. Y hay un par de números ya al final que están contados en retrospectiva de alguna manera. Me encanta aquí esta bonita referencia a Mark Silvestri con una portada clásica que tenía con Wolverine en el título de X-Men. Y como les platicaba, hay dos números ya al final, que son los últimos dos de esta colección, en 296 y 97, que se llaman La vida y muerte de Al Simmons, donde vamos a ver que hay una colección de seres celestiales recapitulando prácticamente toda la historia que nos ha contado McFarlane a través de estos 297 números, desde que Al Simmons era parte de las fuerzas de la milicia de Estados Unidos, su muerte, que ha sido retconeada de quién lo mató originalmente, ya después retconearon eso por temas de derechos con Rob Liefeld y sus personajes de Youngblood, cómo regresó a la vida como Spawn, los enemigos a los que se ha enfrentado, su viaje al infierno, su enfrentamiento con Los Ángeles, muchas de las cosas que ya hemos visto, mucho de esto también en este tipo de formatación, donde vemos que pues, son splash pages, pero tenemos que voltear el cómic para ver la imagen completa. Hay mucho texto en esta parte porque efectivamente es una retrospectiva. Evidentemente lo hicieron con toda la intención de ser como un recap que nos llevaría al arco donde aparecería el número 300. Por acá tenemos algunas portadas variantes, algunos extras como el arte limpio de Simon Kudransky para la secuencia de flashbacks. Y con eso pues llegaríamos al final de esta colección por ahora, en el 291 al 297. Y como les digo, Camite le ha puesto mucha velocidad a la publicación de estos tomos, porque pues sí, se acerca aquel número que representaría pues el romper aquel récord que originalmente tenía Dave Sim con sus cómics de Cerebus. Y así llegamos al final de estos reviews de todo este haul de Editorial Camite. Nuevamente, gracias a Camite, gracias a Kenny que nos hizo llegar todo este material para revisarlo con ustedes. Todo esto disponible en su tienda en línea. Todo lo pueden encontrar con las diferentes portadas. Si no han comprado en su tienda en línea, la verdad les recomiendo mucho hacerlo. El envío, la verdad, llega bastante rápido y es uno de los mejores empaquetados que he visto cuando he comprado este tipo de productos en internet. Sin demeritar a Amazon o a otras, pero honestamente le ponen bastante cuidado cómo les llegan sus cómics. Así que, la verdad, les puedo recomendar mucho la experiencia de su compra en línea. Les llega bastante rápido, muy bien cuidaditos. También a la venta, muchos de estos tomos también en Sanborns y en otros puntos de venta. También los pueden encontrar, sobre todo los más recientes, las novedades. Y pues no queda más que nuevamente agradecerles por su atención durante este haul, de este largo videito que me gustó mucho platicar con ustedes de cada uno de estos títulos. Y les recuerdo que el Café Comiquero somos un podcast que tenemos
ya más de 500 episodios al aire en audio. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cada semana con un tema diferente. Búsquenos como El Café Comiquero. Busquen el perfil que tiene el loguito que dice 10 años. Es nuestro perfil más reciente que tiene los capítulos pues más recientes y donde vamos a estar publicando de manera constante. En redes sociales estamos como El Café Comiquero en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden encontrar también los links del programa para descargarlo y también pues diferente contenido que vamos compartiendo pues en diferentes medios, aunque les recuerdo nuestro medio principal es el podcast, es el audio que se llama El Café Comiquero, pero también nos encanta de repente hacer este tipo de contenido para ustedes donde vemos lo que tanto nos gusta, que es el cómic, enseñarles de manera física estos ejemplares que la verdad valen mucho la pena. La verdad la edición de Camite en todos ellos es impecable, el material es buenísimo, las portadas, interiores. En ese sentido, ninguno de esos tomos desmerece. Las historias, desde luego, pues dependerá para cada quien qué historia les puede gustar más o no. Lo que me gustó es compartirles pues mis impresiones de cada una de ellas. Si ya leyeron varios de estos títulos y piensan leerlos, coméntenos aquí en la caja de comentarios qué les han parecido. Si quieren otro haul más adelante de cómic, los de pedidos, unboxing, etcétera. Por lo pronto yo me despido, servidor Carmix, muchísimas gracias. No queda más que decirles que gracias totales. Hasta la próxima.